Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Estamos de regreso ya a esta mesa de diálogo y de trabajo con el economista José Hidalgo Pallares y el economista Ramiro Crespo. El tema planteado es las cifras económicas en rojo que el poder ocultó para favorecer a Lenín Moreno. ¿Podrá ser esto cierto o es solo una especulación que uno dice, como diría el presidente, no están como dolidos porque ya les hemos ganado? Entonces, ¿de qué cifras en rojo podríamos hablar, economista Hidalgo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con Ramiro esta mesa. A ver, el presidente dice que habría que cumplir dos requisitos para decir que la economía está inestable, ¿no? Que no está estabilizada. Grandes déficits y un gran coeficiente deuda-PIB, y luego se centró su análisis en el coeficiente deuda-PIB, dejando de lado lo de los déficits. Primero, el coeficiente deuda-PIB del Ecuador ronda el 50% si es que uno mide todo lo que debería medir como deuda, que no incluye únicamente lo que está reconocido en los boletines del Ministerio de Finanzas, sino también otras deudas que todavía no ingresan, por ejemplo, más de 5.000 millones con el Banco Central, preventas petroleras y otros pasivos que deja el gobierno que deje el sector público con empresas petroleras, por ejemplo, es público lo de Schlumberger, que está dejando en más de 1.100 millones la deuda, con otros proveedores. Bueno, eso ronda el 50% del PIB. Es cierto, como dice el presidente, que esa relación es menor que en otros países. De hecho, él menciona el caso de Estados Unidos, podría haber mencionado el de Japón, que también es incluso mayor. Lo que no menciona el presidente es que en el caso del Ecuador, analizar únicamente la fotografía de la situación deuda-PIB no es lo adecuado, porque tenemos que tomar en cuenta el perfil de esa deuda, es decir, que es deuda principalmente en lo que se refiere a la deuda externa de corto plazo y de tasas de interés sumamente elevadas, lo que exigen un sacrificio fiscal y de balanza de pagos importante para los próximos años, porque el presidente habló de que el desequilibrio mayor que enfrenta la economía es el del sector externo. En ese sentido, es importante mencionar que una parte de ese desequilibrio, más allá de que un dólar apreciado es un estímulo para importar y un desincentivo para exportar, habría que mencionar también que la deuda externa contratada por este gobierno y que van a tener que pagar las futuras administraciones implica una salida de dólares de la economía que afecta a la balanza de pagos. Altas. Y respecto a ese otro componente que el presidente, en el cual ya no profundizó, que son los grandes déficits, usted había mencionado, Francisco, en la introducción que el gobierno no publicó o ocultó información sensible antes de la segunda vuelta. En el año 2016, el Banco Central tiene una publicación mensual que se llama Información Estadística Mensual. En el año 2016, en el boletín que se publicó en febrero, ya pudimos ver cuál había sido el resultado fiscal de todo el sector público y solo del gobierno central, para todo el año pasado, o sea, para todo el año 2015. Para 2016 tuvimos que esperar hasta mediados de abril de este año para enterarnos que el déficit fiscal ha sido el más alto en dolarización, casi 8 puntos del PIB Desde que se inició la dolarización. Desde que se inició la dolarización, el déficit del sector público no financiero nunca había sido de 7,6 puntos del PIB como fue en el año 2016, según cifras del Banco Central. Para el gobierno central publican un déficit de en torno al 5%, que está totalmente subestimado porque consideran ingresos petroleros por 2.000 millones, cuando el presidente, los ministros han dicho públicamente que el sector petrolero no generó un centavo en 2016 para el presupuesto. Entonces, hablar de una economía estable cuando el gobierno deja un déficit cercano a 8 puntos del PIB, que es totalmente inmanejable y que ha venido siendo financiado con deuda onerosa y de corto plazo, me parece que no es lo más honesto porque finalmente es una economía que, dada esta dependencia que ha generado hacia la deuda, tarde o temprano tiene que ajustarse. Y de hecho el presidente también habla de una economía en crecimiento. Efectivamente, el Banco Central dice que en el último trimestre ya hubo una tasa positiva frente al último trimestre de 2015. Pero eso me parece a mí que es del resultado natural de que el gobierno haya inyectado tantos recursos a la economía procedentes de deuda que obviamente generan algún tipo de respuesta en la actividad y en el consumo, pero que deberían estar acompañados, si fuera una recuperación genuina de la actividad, por una mayor demanda de empleo por parte de las empresas. Y el Banco Central y el INEC muestran que la demanda de empleo sigue cayendo. Economista Ramiro Crespo, bienvenido. ¿Esto es ideológico? ¿No queremos ver que hay un modelo distinto al que se piensa, al que uno diría quiere que sea más formal, que la relación deuda-PIB sea distinta, que sea una deuda pagable, que no haya que hacer grandes renunciamientos? ¿Cuál es su análisis? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, saludos a la audiencia, saludos a José, saludos Francisco. A ver, obviamente es ideológico. Esto algunas veces lo he dicho aquí, el plan de este gobierno ha sido gastar para dar la falsa imagen de un Howard americano, de un milagro ecuatoriano, que realmente, y así ir consolidando los poderes. Por eso en este momento tenemos realmente una dictadura perfecta. Tenemos 5 poderes, que no los 3 poderes de una república democrática, sino estos 5 poderes que se inventaron con el objeto de sacarle las entrañas, una buena parte de las entrañas al Congreso, ¿no?, al Poder Judicial, pero especialmente al Congreso, lo que fortalece muchísimo al Ejecutivo. Como ejemplo de eso, veamos Venezuela. La Asamblea está en manos de la oposición, ¿no? Ahora porque la fórmula de Hunt trabaja también para la oposición cuando la oposición gana. O sea, ahora la oposición tiene una representación también desproporcional que tuvo durante muchos años, mientras había plata, el chavismo. Pero a pesar de tener todo eso, quien manda en la práctica en Venezuela, contra toda norma, sacándose ya la cara de la dictadura perfecta y demostrando que es una dictadura atroz, es el señor Maduro. Entonces aquí lo que tenemos, sí, tenemos un modelo ideológico. Es que es básicamente dar la impresión de que este modelo es formidable, cuando realmente el modelo es un fracaso. Eso por un lado. Por otro lado, mira, una cosa que hay que tomar en cuenta que dice en los libros de estadística, o por lo menos uno que decía, los números no mienten, pero los mentirosos numeran. El problema que estamos teniendo aquí es que los números, que los mentirosos están numerando. Cuando no nos ponen toda la deuda que debe estar incorporada, como lo acaba de mencionar José. Entonces eso también. Por otro lado, se utiliza el tema de los índices. Estados Unidos tiene un índice de 100%. Bueno, vamos, analicemos. Es un tema que se ha analizado mucho. Hay economistas que le llaman a esto. De las dos economías también. Claro, pero ahí, mire, el Ecuador está dolarizado. Bueno, el Ecuador usa el dólar, Estados Unidos usa el dólar. El Ecuador está dolarizado, Estados Unidos no está dolarizado. Con eso quiero decir que Estados Unidos no está dolarizado porque es su propia moneda, porque la puede imprimir. El Ecuador está dolarizado porque, así como se adhirió al Tratado de Libre Comercio sin capacidad de poder negociar, porque estos señores se demoraron 10 años por razones ideológicas y tuvieron que aceptar luego lo que Colombia y Perú habían negociado, también se tuvo que adherir a la dolarización por el muy mal manejo que hubo por parte de los políticos de la moneda nacional. Pero el señor presidente encuentra que es un grave problema la dolarización. No, perdón, es mal usado. Porque lo que pasa es un grave problema para gente que no maneja la economía como debe manejar una dolarización, un tipo de cambio fijo, o usar el oro, por ejemplo, como moneda. Pero volviendo al tema del índice, lo primero dice que tenemos 28%. A ver, un momentito, 28%, ¿por qué? Porque esa es la metodología del Fondo Monetario Internacional. Ah, sí, la metodología del Fondo Monetario, que bueno, de pronto nos volvemos más papistas que el Papa. Muy bien. Pero aquí, entonces, como cuando uno se debe a uno mismo, por lo tanto no se debe. Okay, eso es lo que se llama... Cuando se debe a la familia no hay deuda. Eso se llama confusión. Eso, por ejemplo, deberían hacer, tal vez, seguramente creo que todavía no han retirado cuando declararon la moratoria de la deuda. No, por alguna parte se compró esa deuda y yo entiendo que todavía no la han retirado oficialmente de los libros internacionales. Entonces, ¿qué resultaría? Que el Ecuador que recompró esa deuda es deudor y es acreedor. Eso se llama confusión y eso no se permite, por ejemplo, en los acuerdos. Pudo haber pasado eso. ¿Se puede y eso, descubrir eso? Eso se habría que investigar. Economista Hidalgo, ¿cuáles serían las cifras en rojo entonces? Y si esto de la deuda, como nos acaba de explicar el economista Crespo,
tiene un peso así real, y dígase lo de la seguridad social, que a mí me parece que es una cifra en rojo, por ejemplo, que lo del Banco Central también me parece. ¿Cuáles son las cifras en rojo que va a recibir el presidente electo y que se lo proclame ya? A ver, entonces primero habría que mencionar las cifras en rojo que se dejaron de publicar previas a la segunda vuelta. Hablamos ya del déficit fiscal de casi 8 puntos del PIB. Hubo antes de eso otro antecedente, que es que el Ministerio de Finanzas tenía un programa en el cual cualquier analista, cualquier ciudadano podía entrar y ver la ejecución presupuestaria, es decir, cómo se habían movido los ingresos, los gastos, la deuda del presupuesto general del Estado, que se refiere básicamente al gobierno central. El 8 de marzo, con el argumento de que ese programa estaba presentando algunos inconvenientes, el Ministerio de Finanzas decidió darlo de baja. Una semana después, y de esto hay una entrevista en Teleamazonas, para que no quede duda, el ministro Martínez dijo que en unos 10 días más... Se cayó la página, dejó de funcionar. Como hace poco. Un apagón de información del manejo presupuestario. Lo que pasa es que este lleva durando casi un mes y medio, porque el 15, si no me equivoco, esta entrevista en Teleamazonas del ministro Martínez dijo públicamente, en unos 10 días esto ya va a estar solucionado. Vamos más de 5 semanas, casi 6 semanas. El miércoles van a ser 6 semanas. Y no tenemos acceso a la ejecución presupuestaria. Eso significa que los analistas, los ciudadanos, no podemos saber en cuánto tuvo que endeudarse más del gobierno durante marzo para haber llegado a la segunda vuelta con esta imagen, o queriendo vender esta imagen de que la economía se está recuperando. Porque nosotros tenemos información de la deuda pública únicamente hasta febrero, publicada por el Ministerio de Finanzas, y este programa justamente permitía ver cómo se había movido el financiamiento público a diario. Y de repente, me parece que fue el ex ministro Ortiz, le preguntó o puso un tuit, dijo 1.800 millones más de deuda entre ayer y hoy. Esto fue a inicios de marzo, si no me equivoco. Nosotros hicimos también vía Twitter una pregunta pública al Ministerio de Finanzas de por qué en qué se basaba eso. Y bueno, la respuesta fue dar de baja el programa y obviamente no emitir ninguna respuesta oficial. Entonces, con ese antecedente ya sabemos que lamentablemente estamos entrando, conversamos afuera con Ramiro, una etapa de oscurantismo económico, en el cual hay cifras que se publican y en las cuales uno no puede confiar mucho. Por ejemplo, yo no confío en lo personal en las cifras de crecimiento del Banco Central. Yo creo que el crecimiento del Banco Central, que publica el Banco Central, es favorable al discurso oficial, y que la contracción económica en 2016 fue mayor que la que se publica. Y en 2015 también creo que el número no fue el que se publicó. Pero hay otras cifras sumamente graves que tienen que ver, ya que entramos en el tema del Banco Central. Al 7 de abril, que es la última información disponible, la deuda con el Banco Central eran 5.800 millones de dólares. ¿Sí? El discurso oficial venía diciendo que esa deuda estaba respaldada al 100% en depósitos públicos en el Banco Central. Es decir, según el presidente y las autoridades económicas, no era conveniente tener esos recursos ociosos, según decían ellos, porque convenía más introducirlos a la economía para que generen actividad. En realidad, el destinatario de sus créditos era siempre el gobierno, ¿no? Pero al 7 de abril, como decía, son 5.800 millones en deuda y los depósitos públicos están por debajo de 5.000 millones. Entonces ya hay una diferencia de 800 o 900 millones que provienen de otras fuentes. El gobierno podría decir, sí, esas otras fuentes son las reservas bancarias de las entidades públicas, como son BIES, CFN y Banco Nacional de Fomento, pero en realidad, si es que uno se fija en las reservas bancarias privadas, están más o menos en 4.700, que ya es un monto muy superior al de las reservas internacionales, que son los activos líquidos. Es decir, ahí metí dos temas, perdón. Los activos líquidos, lo recomendable es que cubran todas las obligaciones del Banco Central, lo que se llama pasivos exigibles, que en la actualidad están en más de 10.000 millones. Ese rato. En realidad, en eso tienen algo razón los ministros, en que no se puede retirar toda la plata de golpe del Banco Central, pero al menos la plata de los bancos privados sí sería recomendable que esté cubierta por activos líquidos. Y esto venía siendo así, con algunas pocas excepciones, pero en las últimas 2 semanas ya hay una diferencia importante entre los activos líquidos, que están en 3.500 millones, la última información disponible, y las reservas privadas, que están en más de 4.500, si no me equivoco, 4.200 o 4.500. Esto obviamente no implica ahorita un riesgo instantáneo para los bancos, porque tienen excedentes de liquidez. De hecho, el problema es que no tienen a quién prestar la plata porque no hay demanda de crédito. Pero es una utilización de los dineros depositados en el Banco Central que no me parece a mí en absoluto la óptima, porque están utilizando recursos que no es privados. La mejor forma desde el punto de vista del manejo de las reservas. Y sobre todo porque estamos hablando de un destinatario de los créditos que es un destinatario muy poco confiable.
Hay que recordar que las autoridades económicas venían diciendo que esa deuda se iba a pagar. Yo me acuerdo, tuve un debate con el ministro Rivera en octubre, cuando la deuda estaba como en 3.800 millones. Dije, no, seguramente en unos 2.000 millones vamos a bajar hasta finales de año. Bueno, en realidad subió en 2.000 millones, lejos de haber bajado. Y no solo eso, sino que era deuda de corto plazo, es decir, el Banco Central recibía sobre todo CETES, que vencen, no sé, al mes, 2 meses, 3 meses, menos de un año. Menos de un año. Y ahora los han cambiado por bonos de largo plazo, a 4, 6, 8 años, lo que significa que este gobierno, lejos de pagar esa deuda, se desentiende por completo y deja a futuras administraciones un Banco Central con activos en papeles del Ministerio de Finanzas y pocos activos líquidos para responder a eventuales retiros de depósitos de los bancos, de instituciones públicas, del IES y del mismo Tesoro. Entonces, esa es otra cifra en rojo que el gobierno no nos quiso transparentar antes de la segunda vuelta, porque la información en la que supimos que el Banco Central le había prestado 500 millones más al gobierno se publicó el lunes posterior a la segunda vuelta. Y luego vienen también las cifras de empleo que van a ser publicadas, creo yo, esta semana. Sé que en el INEC ha habido muchos cambios, no solo de la principal autoridad, sino también del equipo. Yo espero que eso no signifique que el INEC, que venía publicando encuestas, en mi opinión, bastante fidedignas, espero que no entra... Exacto, que no empiece a retrasarse como hace el Banco Central, porque el Banco Central tiene un calendario de publicaciones que lo ignora olímpicamente, siempre espera que el presidente posicione su análisis de las cifras, para ellos ahí sí parecería que les dan el permiso de publicar las estadísticas, y con lo del INEC espero que sean tan puntuales como han venido siendo y que las encuestas sigan siendo igual de rigurosas. Y a ver, hubo por ejemplo en la última, me parece que el INEC y algunas autoridades querían interpretar las cifras a su conveniencia, pero las cifras eran duras y estaban ahí. Lo que no quisiera que pase es que ya nos empiecen a generar dudas, al menos a mí en lo personal, como ya me generan las del Banco Central. Entonces, en tema fiscal, el tema del empleo creo que y el de crecimiento, que es simplemente una ficción que estamos viviendo en la actualidad, de ese repunte porque es dinero de la deuda que ingresó al país, creo que son los 3 grandes sectores en los cuales el gobierno deja cifras en rojo y sobre todo que obligan al próximo presidente, ya sea Lenín Moreno o Guillermo Lasso, a tomar medidas para corregirlo porque es insostenible.